Hey yo, ¿cómo estamos mi gente? En este vídeo hablaremos de I Am Music o Music versión 1, la primera versión de I Am Music que, según varias personas, era la versión perfecta. Hablaremos un poco del contexto del álbum, las canciones que había en él y básicamente por qué no se sacó. Tengo que aclarar que todo lo que hablaremos en este álbum, menos las canciones, son rumores. Básicamente no se sabe el 100% el motivo del por qué Carti decidió no sacar el álbum. Así que sí, dicho esto, empezamos con el vídeo. Muy bien, Ruye, pero ¿qué es Music V1? Music V1 es básicamente la transición entre Narcissist y Music. Os pongo más o menos en contexto. Narcissist, que por cierto, si queréis que hable de Narcissist, quiero que en este vídeo lo reventéis. 400 likes y os juro que hablo de Narcissist, del álbum de Narcissist, porque honestamente los leaks eran brutales. Narcissist era una era más centrada en el punk, en el metal, en sonidos muy heavies como Pop Out, por ejemplo, que al final acabó saliendo Music. Y Music V1 básicamente se centró en un sonido de Holler Red evolucionado. Por ahí 2023 era Music V1 y honestamente es una versión de Music que a la mayoría de gente le encanta, ya que la mayoría de leaks que han salido se han acabado haciendo hipervirales en redes sociales. Music V1 era básicamente como la versión de Holler Red más perfeccionada. Es como un Holler Red, pero honestamente se escucha mucho mejor y los beats son básicamente más, por así decirlo, más modernos, más adaptados a la era más moderna de tipos de beats. Y dicho esto, Ruye, cállate, queremos escuchar qué canciones habían en Music versión 1. Tranquilo, ahora vamos a eso. Básicamente, hay muchos leaks y bastantes canciones. No os lo voy a poner absolutamente todos, pero os voy a poner los 4 o 5 que más honestamente me llamaron la atención. Para bien y este primero para mal. No sé si os acordáis que en 2023 salió la información de que Carti se había encerrado 2 o 3 meses en una cueva de París para grabar música. Pues esta fue una de las canciones que grabó. Y honestamente era de Music V1, pero mejor que se la guarde, mejor que no la saque. Honestamente esta canción estaba dudando mucho entre si ponerla o no, porque no ha estado muy claro si era de la era Narcissist o de la era Music. Pero al ver las fechas me cuadra y honestamente me cuadra que Carti quisiera sacar algo así como para innovar de nuevo, pero no, Carti, esto suena muy mal. El siguiente leak y la siguiente canción para mí es de las mejores canciones que tiene Playboi Carti en prácticamente toda su historia, o al menos en esta era más moderna. Fue un leak que cuando se liqueó fue totalmente histórico y honestamente la tuve en bucle durante meses y meses y meses. Y es una pena porque esta canción iba a ser el single principal de I Am Music. Y sí, estoy hablando de Killers, o también conocida como Wicked. No tengo palabras para describir lo que es esta canción. Cuando la escuché por primera vez, honestamente me explotó la cabeza. Es una pena que esta canción al final nunca la vayamos a ver terminada o nunca la vayamos a ver 100% en un álbum de Playboi Carti, porque honestamente es de las mejores canciones que tiene Carti, y lo estoy diciendo totalmente en serio. Alto ahí, ¿quieres apoyar a tu youtuber de rap americano favorito? Pues he activado la membresía del canal. Por $1 o $3 puedes apoyarme. Es literalmente menos de lo que cuesta una empanada o un café y me das mucha motivación a hacer más vídeos. Así que ¿a qué esperas? Tienes ventajas exclusivas. Y vale, antes de que todos los fans puristas de Playboi Carti me digan que V1, V2, vale, yo esto lo quería ordenar todo junto. O sea, V1 y V2 para mí es V1. O sea, quería juntar todas las versiones anteriores de I Am Music y hablar un poco. Dicho esto, no puedo no meter en este vídeo la canción que honestamente el beat es de lo más oscuro que he escuchado nunca. Homicide 55555. Y la última canción que os voy a enseñar es una de las canciones que se grabaron en esa cueva, que luego os explicaré todo el lore de la cueva y todo el lore de las versiones de Music, bien chopeadito y bien explicado para que lo podáis entender si no lo sabéis. Es un leak que pocos conocéis porque salió hace bastante poco, creo yo. Es un leak que suena muchísimo a Pop Out, ya sabéis, de la era de la cueva. El leak es Doctor. Hay muchísimos más leaks de esa era de I Am Music, de Music V1 y V2, pero si no el vídeo se me alargaría muchísimo. Y ahora quiero comentar un poco el contexto de todas las eras, porque sí, entre medio de esas eras de versión 1, versión 2, Narcissist incluso, es todo un poco confuso, y aquí os vengo a traer un poco la luz al final del túnel. Music V1, o también llamado Narcissist versión 2, fue entre finales de 2021 y finales de 2022, un año entero grabado
grabando canciones. Aquí ya se confirma oficialmente el nombre del álbum como Music en una entrevista con XXL en abril de 2022. Se decía que el proyecto iba a salir un 13 de enero de 2023, pero fue cancelado porque arrestaron a Playboi Carti. Básicamente las canciones representativas de V1 eran Wicked, All Red, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas canciones se descartaron porque Carti pensaba que su voz sonaba demasiado parecida a la de Future. Y la V2 fue desde finales de 2022 hasta mediados de 2023 finales. Básicamente Carti se encerró 3 meses en una cueva de París. La producción a cargo mayoritariamente fue de Filthy en esta época y se representa por un sonido muy industrial y metal. Guitarras eléctricas, mucha distorsión, mezcla de voz rasposa y grave. En esta época se anunció el Antagonist, que no sé si os acordáis, pero el beat de fondo del anuncio era un beat super metal, super trash. Honestamente iba muy pero que muy duro, muy representativo de la época de la cueva. También en esa época salieron fotos bastante raras de Playboi Carti que os estaré dejando por aquí. Las canciones más representativas de esta era básicamente eran Pop Out, Doctor, Problem Child, etc. Y diréis, vale, pero después de esta era, ¿cuál viene? Vamos a ser honestos, nadie sabe el por qué Carti descartó toda esta era de Music V2, el sonido full industrial menos Pop Out. Y más o menos se puede entender en una barra de Hub Bayer que era: los tíos se pensaban que yo iba a venir raro, pero en verdad voy a venir normal. Y se supone que Carti como que, bueno, principio de 2024 por ahí, cuando ya sacó todos los singles, como que quiso descartar todo eso y empezar como a hacer homenaje a los 2000, por eso salieron todas las fotos de Carti con la camiseta de la NBA, con pantalones muy baggy, con un estilo como más alejado de ese estilo que teníamos de Carti, como de Bump Carti, de Narcissist, que empezó a ser más, entre comillas, normal. Y es una pena, porque yo creo que I Am Music básicamente no ha tenido el mega ultra éxito que tendría que haber tenido, porque Carti se ha vuelto más normal. Yo creo que si I Am Music hubiese tenido un sonido más trash, un sonido como mucho más único, como que se separase mucho de muchísima gente, yo creo que I Am Music hubiese triunfado muchísimo más. Pero al final esto es mi opinión. Y antes de que me digáis, bueno, Carti lo descartó porque no se sabe, Carti no ha hablado sobre esto, todo lo que podáis saber o podáis haber escuchado son rumores. Así que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, dad like y sub para más, 400 likes y hablo de toda la era de Narcissist. Y hasta otro vídeo.